Pues lo saluda como siempre su amigo Enrique Castillo Pesado aquí en Excelsior TV, en este programa Che Castillo Pesado, y le agradecemos a nuestros amigos de la Hacienda de los Morales siempre el apoyo que nos dan para la realización de estas entrevistas. Hoy tengo una persona a la que yo admiro mucho y aparte pues es un profesional fuera de serie, porque no solamente ha estudiado en México, sino en muchas partes del mundo. Él es licenciado en Economía por el ITAM, y para qué les digo, ha estado en bancos, ha sido asesor de presidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la primera pregunta a Lorenzo Lazo Margain, ¿Qué tal? aparte hijo de uno de los grandes arquitectos de México, Juan Carlos Lazo, que fue pues el ingeniero constructor de la ciudad universitaria, es así, ¿no? Entre otras cosas, sí, él tuvo a su cargo toda la construcción como gerente general de la obra de Ciudad Universitaria. Y ahí Mario Pánico, eso de la función de... Desarrolló la parte de proyecto en el periodo del presidente alemán. Sí. Y el presidente alemán, entre 1946 y 52, considera que un proyecto que se estaba buscando de la famosa Ciudad Universitaria de México se hiciera en su mandato. Y se transitó de un proyecto de despacho privado a un proyecto del Estado mexicano. Perfecto. Y es en donde ponen al arquitecto Lazo, que estaba de oficial mayor en otra dependencia, como encargado de todo el proyecto, y ya se trajeron a los muralistas y todo esto, y fue una obra muy criticada. Que era Bueno, muy criticada, pero yo creo que la ciudad universitaria es un ícono mundial. Pues decían que era un elefante blanco, que estaba muy lejos, que no se iba a llenar y que nadie iba a llenar. Hoy es la única obra de arquitectura pública mexicana que es patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, sé que también colaboras, eres mano derecha, y así lo digo, del licenciado Miguel Alemán Velasco, ahí en Alemán Velasco y Miguel y Asociados. Yo quisiera hablar una cosa muy importante contigo. De 25 años para acá, que hemos visto todo lo que ha pasado en economía, en política, en sociología, etcétera, etcétera, ¿cómo has sentido las cosas? Esa es la primera pregunta que yo te quiero hacer a ti. Pues mira, yo creo que estamos en un país que se atreve a transformarse. Sí. Y yo creo que es muy importante. Hay países muy establecidos, muy organizados, en donde ya el margen de maniobra es muy limitado. Las democracias europeas no tienen muchos elementos de mejora más allá de cómo están ya cimentadas sus estructuras. México se atreve a cambiar. En esa búsqueda, con fallas y éxitos, se están haciendo transformaciones de fondo, y te diré que son 25 años los últimos que transitan de aquella montaña rusa económica que a nosotros nos tocó vivir, de subidas de precios, bajadas de tipo de cambio, problemas de deuda, a un modelo de estabilización con crecimiento. Yo creo que ha sido bastante afortunado. Hemos logrado como país encontrar que el modelo de finanzas públicas sea estable, y eso es fundamental. Sí. Ahora necesitamos ver cómo ese modelo de finanzas públicas estable se inserta en un modelo económico de más proyección que sea más productivo y más rentable. La pregunta de la gente, el interés de la gente, la preocupación de la gente es que no circule el dinero, es que dicen que vamos a crecer, bueno, decían al principio de año que íbamos a crecer al 3 punto no sé qué, finalmente se bajó al 2.2 y creo que ahora salió un 1.9, tú sabrás eso mejor que yo. Entonces no hay dinero circulante. La gente está muy molesta. O sea, está muy molesta con el gobierno, porque sabemos que hay 50 millones de pobres, hay 30 millones de gente en pobreza extrema. Y esa es una realidad que no podemos negarla. Tú sales a la calle y lamentablemente, porque es una ciudad muy bella, ya lo hablábamos antes de ir al aire, esta es una ciudad tan hermosa, pero yo creo que como lo han manejado las autoridades en el terreno de cómo manejan la arquitectura, o los espacios, ¿cómo se llama?, de tránsito, la han adelgazado, no hay un buen sistema ¿cómo se llama?, de tránsito de autobuses. ¿De autobuses? ¿Te acuerdas de los autobuses de antes? Sí, el sistema de transporte público. El transporte público. Sí. O sea, son una serie de cosas. Entonces, esta ciudad tan bella han permitido que hayan destruido muchas casas que eran históricas o de monumentos artísticos. Y no sé lo que está pasando. Quiero que me des tu punto de vista ya como economista, como político y hasta como sociólogo de todo lo que está pasando. Mira, yo creo que todos los habitantes de este país somos observadores de nuestra realidad, somos, por decirlo así, directores técnicos de la selección, pero de la pantalla. Somos herreristas. Sentados, no están uno en la cancha. Estar en la cancha no es lo mismo, y te diré, he estado en el sector público, privado, en distintos lados del escritorio, y las realidades y los márgenes de decisión a veces son limitantes. Dos preguntas me haces. Una, el modelo económico en este momento se siente con una dinámica de crecimiento baja. Sí. Pero va a la alza. Va avanzando, y este es un proceso interesante. Los países
en estas transformaciones que están haciendo, y utilizando un ejemplo muy burdo, estamos tratando de cambiarle la llanta al coche en plena curva. Claro, pues, Estas transformaciones de las grandes reformas estructurales que se han presentado, desde el final del presidente Calderón, la laboral, luego vienen los temas educativos, de finanzas, de la parte financiera fiscal, que ha sido un poquitito fuerte. Bueno, la fiscal, delicadísima. Telecomunicaciones, y ahora estamos analizando energía. Son grandes transformaciones que estos diseños institucionales no caminan de un día para otro, no son de la noche a la mañana. ¿Se van a ver reflejados cuándo? Depende cómo reaccione la industria, de repente cómo esté el diseño institucional de la cadena de producción, pero sobre todo depende mucho de cómo nosotros enfoquemos las realidades. Somos un país que nos gusta, sabemos y tenemos una industria de la manifestación y del reclamo, pero necesitamos ser un manifestación país, y del reclamo. Pues es toda una industria, los que vivimos en la ciudad vemos cómo esa industria está en las calles todo el día. Pero lo que yo creo que es importante es que necesitamos una actitud novedosa. Necesitamos redefinir de actitud. Necesitamos un planteamiento de autoestima como país. Necesitamos una redefinición de nuestros criterios de libertad, de dignidad y de identidad. Y en esta yo quisiera hacer un planteamiento. Tenemos un país en donde hemos venido evolucionando como todos los países, nos hemos venido modernizando, tenemos los elementos, los utensilios tecnológicos modernos, pero una cosa es adoptar las tecnologías y otra cosa es perder nuestra identidad. Entonces yo he platicado con jóvenes, me toca platicar con ellos en actividades de docencia o conferencias, y les digo, fíjense muy bien, ¿qué país queremos tener? ¿Un país en donde estemos educando a los jóvenes a ser gringos de segunda o mexicanos de primera? Un país incluyente. Necesitamos entender que seamos todos los mexicanos en nuestro país ciudadanos de primera. Y en la palabra ciudadano me voy a la Revolución Francesa. Ciudadano no como habitante de la ciudad, sino como el título más grande que te da la Constitución. Claro. El título que te dice que tú eres el mandante y los funcionarios públicos son los mandatarios. ¿No? Y ahí es el tema. Necesitamos un modelo económico en donde vemos que las cadenas de transmisión de toda la parte de gasto público y de la actividad económica abierta, competitiva, está teniendo una dinámica lenta. Sí, tenemos una economía en donde crece la economía informal por tolerancia. Eso sí, pero es un eso elemento también es muy delicado no porque esas gentes, bueno, un por ciento muy fuerte de esa gente no paga impuestos y otras gentes que quieren pagar sus impuestos no saben cómo, no tienen una computadora, tienen que hacer filas de horas. Entonces, estás hablando del mundo al revés. De un diseño institucional que está en transición de la economía y de la administración del papel a la economía y la administración digital. Y en esa transición vemos problemas generacionales, problemas sociales, problemas económicos y problemas de diseño de la política pública que dicen, hombre, se trabó el sitio de internet y no se pueden hacer los trámites. Pero la pregunta es una pregunta sabrosa entre tú y yo. Por ejemplo, tú trabajas con Miguel Alemán Velasco, un personaje, es una columna vertebral de lo que ha sucedido en este país, es un gran político, un gran escritor, historiador. Fíjate, la pregunta que te hago. Si en corto, en una comida te dijera, a ver Lorenzo, hazme una pregunta incómoda. Esa es una. Y también tuvieras la oportunidad con Peña Nieto que te dijera, a ver Lorenzo, tú que me caes tan bien y todo, hazme una pregunta incómoda. ¿Qué preguntas harías? Mira, a Miguel Alemán Velasco, que quiero y admiro, no, yo sé, pero ¿qué y yo en la vida, si tú ves mi currículum, de repente dices, ¿por qué tiene estas posiciones tan contrastantes? Yo muchas veces más que escoger chamba, escojo jefe. Y saber escoger jefe es importante. Miguel Alemán Velasco es un hombre muy valioso, es un hombre que le ha dado mucho al país, es un hombre que se la juega con México y sobre todo es un hombre que ha tenido la oportunidad de mover el timón del país y lo ha hecho con una gran discreción y ha sabido respetar a las instituciones y a las personas que están en ese nivel. Estás diciendo de respetar a la institución. Sí. El que no respeta una institución, ¿qué pasa? Pues acaba mal, acaba enfrentándose. Cualquier tipo de institución. Y acaba poniéndose en sentido contrario de la historia. ¿Pero qué pregunta le harías a Miguel Alemán? Mira, lamentablemente te voy a contestar de una forma muy peculiar. Llevo 24 años trabajando con él. Yo sé. Y de las preguntas incómodas que les pudiera yo hacer, ya tengo las respuestas. Qué bueno. Tú sabes que la pregunta incómoda no existe. Yo te puedo hacer una pregunta difícil y tú me la vas a contestar, o como hacen los americanos que dicen next, la siguiente. Exacto. Sí, bueno, en el entrenamiento de medios te dicen que no hay preguntas malas, sino respuestas malas. Bueno, sí. y al presidente actual, a Enrique Peña Nieto, que vemos que está muy presionado por todo lo que estamos hablando, que estabas hablando tú de las reformas y de las leyes secundarias,
que aparte es muy interesante y como tú sabes, no vamos a ver esto hasta el año 2018 o 2020. ¿Qué pregunta le harías a él? Mira, el presidente Peña Nieto yo le tengo gran aprecio. Sí. Por situaciones muy peculiares de la vida hemos tenido algunas situaciones de vida personal muy semejantes. Sí. Y lo cual yo creo que nos une en ese sentido de percepción y de visión. Sí. La única pregunta incómoda yo creo que es el hecho de cómo enfrentar sin violentar. Bueno, ¿Por qué? Porque estamos viendo un país en donde el pensar distinto es ofenderse. El proponer una actitud o una idea o una ley con la que uno esté de acuerdo ya es griterío de calle. Tenemos que entender. Eso, ya estás hablando de eso, ya no es democracia. Pues democracia es entenderla. Es un uso de la democracia quizá con poca rentabilidad. Pues sí. Digo, es muy democrático que la toma de posesión del presidente Calderón se ha hecho a gritos sombrerazos, aventando cosas y haciendo un espectáculo vergonzoso del país. Sí, a sobre nivel todo fuera internacional. Pero es un derecho de la democracia. Sí, pero, Y no llegar a la violencia. dice la historia, la única solución de la democracia es más democracia. Sí. Entonces, entre más haya, perfecto. Yo lo que creo es que el presidente Peña Nieto está en un proceso de transformación profunda, en un proceso que yo me imagino a este hombre en Lilliput que va transformando alrededor y se va quedando con los pequeños hilos de los intereses que están tejidos todo alrededor, tratando de frenar su evolución. Yo veo un hombre que tiene una gran visión, un gran compromiso con el país y independientemente de que haya gente que esté o no de acuerdo con la forma, yo creo que lo más importante es la consecuencia final, que es dejar atrás muchos de los lastres que trae el país. Se han enfrentado temas sindicales importantes, se han transformado grupos de interés en lo económico, en áreas de tecnologías y en áreas de comunicación. Se está presentando una transformación muy grande en el tema de energético, en el cual yo solo espero que haya suficiente espacio en el mercado energético para que quepa la industria mexicana. Ahorita te iba a hacer una pregunta, pero mejor vámonos a mensajes y regresamos con nuestro invitado de honor, don Lorenzo Lazo Margain, un gran economista, un gran político, y ahora volvemos contigo. Gracias. Con las reformas estructurales se busca mejorar la situación económica en la que se encuentra nuestro país. Enrique Ochoa Reza, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, confió en que las tarifas de la energía eléctrica en el país se nivelarán con las de Estados Unidos en un periodo de 2 años gracias a la reforma energética recién aprobada. El consumo es una de las bases económicas de cualquier país y en México existe una entidad encargada de regular a las empresas y a los consumidores. Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, sancionó en Guerrero a las aerolíneas Aeroméxico e Interjet por incumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor. En el mundo de los negocios, las grandes empresas terminan por comprar a las más pequeñas. Alliance Boots anunció la conclusión del proceso de adquisición de las cadenas Farmacias Ahumada y Farmacias Benavides en Latinoamérica luego de comprárselos a Grupo Casa Saba. Dinero, con Darío Celis, Rodrigo Pacheco y Paul Lara. Un espacio donde podrás conocer cómo se mueve la economía y las finanzas. Por Excelsior TV, noticias que dicen más. Acabando su jornada, usted necesita estar bien informado. Es por eso que yo lo espero de lunes a viernes en punto de las 8:15 de la noche por Excelsior Informa. Soy Paola Virrueta y también tendré aquellas secciones que usted ya conoce, algo de información de la farándula, del espectáculo, lo más destacado de deportes y un poco de música para entretenernos juntos. La cita es a las 8:15 aquí por Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Si quieres saber todo lo que ocurre en la música, el cine, el teatro y la televisión en que andan los famosos, sus polémicas y escándalos, tenemos una cita todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y a las 4 de la tarde. Soy Joana Vega Biestro y los espero en función en Excelsior Televisión, noticias que dicen más.
Bueno, pues seguimos aquí hablando con Lorenzo Lazo Margain, este gran economista mexicano. Yo también diría escritor, político, periodista, asesor de Miguel Alemán Velasco, y le podría anexar muchas cosas que tengo aquí en su currículum. Pero se trata de hablar de México, porque el target para nosotros y para todos ustedes es México. Dime una cosa, ¿consideras honestamente que hay una división en el pueblo de México? ¿Hay una división o no hay una división? Mira, yo creo que hay muchas divisiones. Y la palabra división significaría confrontación. Yo te diría, hay muchas diferencias. Sí. Y muchos puntos de vista que no hemos conciliado. No hemos conciliado la relación regional. Es decir, tú llegas a alguna parte del interior de la República e inmediatamente hay una actitud de decir, ¿tú de dónde eres? ¿Por qué? Porque el patronímico y el gentilicio siguen siendo dominantes en el país. Y esto implica que muchas veces llegas tú y te dicen, es que este no es de aquí, entonces mejor no hacemos el negocio con él, lo hacemos con el compadre. Yo creo que necesitamos mucha más permeabilidad, necesitamos remontar las divisiones que nos han hecho diferentes durante cierto tiempo y que hagamos lo que es necesario. ¿Pero por qué se crearon? ¿Por qué nacieron esas divisiones? Por razones históricas, atávicas. Hemos platicado en privado tú y yo estos esquemas de la Revolución Mexicana, porfiristas contra pelados, que así les decían, y entonces desde entonces se divide la gente, se divide socialmente, se vamos a llamarse autolimita, sí, y se van a vivir a otro lado y están con este tipo de inquietudes. Yo creo que es importante entender, y repito, en mi visión de futuro de país, un país donde todos sean ciudadanos de primera, claro, lo dijiste no muy unos bien. Donde Mexicanos la ley, de primera, mexicanos de primera, no gringos de segunda. y no gringos de segunda. ¿Por qué? Porque estamos dando una imagen en donde lo bonito es ir a trabajar allá de una actividad quizá pues no es de lo bonito, bajo nivel, no es lo y bonito, con problemas en donde México va a necesitar en muy pocos años esta mano de obra que se va, sí, esta inteligencia ya educada que se va, y necesitamos esa oportunidad que la queremos aquí. Aquí entra una pregunta muy interesante. ¿Pueden suceder cosas en la frontera entre Estados Unidos y México graves? Mira, es una frontera que es muy permeable, es una frontera en donde hay un acuerdo transfronterizo con los gobiernos locales, sí, es un elemento que en algún momento dado el entonces embajador y después miembro de muy alto nivel del área de seguridad de Estados Unidos, John D. Negroponte, me comentó. Me dice, mira, en las relaciones diplomáticas hay asuntos que se resuelven, otros solo se negocian. Fíjate qué buena frase. La frontera ha estado en negociación, no en definición. Y la frontera no es el problema. Sí. La frontera es el lugar donde genera el problema de una sociedad que demanda mano de obra de manera ilegal y que consume sustancias tóxicas, adictivas e ilegales de manera indebida. Otra pregunta que es muy interesante que quiero que me lo contestes. ¿Cómo es posible que estos niños, que son miles de niños que vienen de Centroamérica, vayan en la bestia que a veces se descarrila, unos se mueren, otros no llegan, pasen tan fácil por México, o sea, la frontera con Guatemala y México, y también pasen tan fácil hacia Estados Unidos? O sea, ahí hay algo raro. Mira, yo creo que tenemos un problema de hecho, sí, y un problema de información y un problema de percepción. El hecho, hay un tren de carga que circula del sur al norte del país. La información, ahí se montan 500, 1,500. ¿Quién los deja subir? Ilegales que transitan hasta el país. ¿Quién los deja subir? Y la percepción, ¿eso es bueno o es malo? ¿A quién le ayuda? ¿Quién es el responsable de que eso suceda? Y en mi muy personal punto de vista, ¿cómo es posible que en un país como México, en donde la revolución se hizo en tren, tengamos un tren con 1,500 personas, 800 personas diariamente, niños, mujeres, subiendo, y no hay un vagón de pasajeros? Se preocupan por los derechos humanos, se preocupan por la oportunidad de que estas personas tengan la capacidad de llegar a transitar hacia el sueño americano, pero ni en la India ves trenes que transporten pasajeros y no tengan siquiera un vagón de pasajeros. Yo creo que hay una red de intereses, indebidos, ilegales, muy ya tejidos, y en donde las autoridades de 4 fronteras se hacen de la vista gorda. Bueno, pero volveremos, porque lo ha hablado el presidente, volveremos a tener
trenes de pasajeros, porque se ha hablado de México a Toluca, de México a Querétaro, allá en el estado de Yucatán, se ha hablado de eso. Mira, se está haciendo una transformación de la estructura ferroviaria. Sí. Es importante, es económicamente rentable. A veces es mucho más conveniente. Sí. Nosotros estamos moviendo la carga a nivel de transporte terrestre predominantemente en camión. Y esto es mucho más caro, tiene otras consecuencias, incluso ambientales. La escala de manejo a nivel ferroviario es muy valiosa, pero necesitas una serie de elementos que van desde el diseño de los rangos que tiene de pendientes y de giro, y sobre todo el hecho, por supuesto, de seguridad de transporte, ¿no? Entonces, en ese sentido, la movilidad vía ferroviaria en muchos países es para carga. Ese fue el caso de México, desde lo dije. En Europa es de pasajeros. Y en Europa se mezcla carga y pasajeros, porque desde el origen del sistema ferroviario, en las grandes centrales europeas, ¿en dónde está la terminal? En el centro de la ciudad. Sí. Sí. Bueno, otro punto muy interesante para la gente que nos ven aquí en Excelsior TV es, por ejemplo, lo de la industria aeronáutica. Tú trabajas con Miguel Alemán Velasco. Ellos han tenido un gran éxito con Interjet. ¿Hacia dónde va Interjet? Y aparte, ¿cómo han hecho camino al andar? Mira, yo no estoy directamente involucrado en la organización de la empresa. Considero y veo con gran interés que en la vida lo importante es tener un sueño, Enrique. ¿Tu Miguel sueño, Alemán. Antes de hablar de Miguel Alemán, ¿cuál fue tu principal sueño de joven? Yo creo que intervenir en las decisiones del futuro del país. Qué bueno. Bueno, ahora sí vete. Entonces, trabajar en el gobierno y participar en cómo resolver a futuro, con una gran visión de Estado, los grandes retos del país. ¿Y cómo sumas con Miguel Alemán? Su sueño en su momento fue, en su tesis de licenciatura, las formas de regular el sistema de aeronavegación civil privado en el país. O sea, hizo una tesis de licenciatura sobre las aerolíneas. Hoy cumple su sueño teniendo una aerolínea de capital mexicano para servicio dentro del país, con costos y sistemas mucho más eficientes, ya con una visión internacional, pero lo principal es el mercado nacional. Sí. Es el mercado de servicio a áreas que requieren conexión, interconexión, y que en muchos casos pues demanda el país. Está viajando el 5 o 7% de la población, si bien nos va en transporte aéreo, y puede llegar hasta el 18%, si los precios son accesibles, y también los sistemas de tarifas y horarios. Entonces, tú y yo hemos tenido que tomar un avión de Monterrey a México para ir a Guadalajara. En lugar de que esas rutas fueran directas. Se ha venido evolucionando, se está contribuyendo a tener una red de cobertura nacional mucho más amplia, y se está teniendo no solamente las redes de largo alcance, sino también la dirección de la empresa, y Miguel Alemán Mañani, el hijo de Miguel Alemán Velasco, está dirigiendo con una gran innovación, una gran visión. Quiero volver, hace unas semanas se conmemoró el aniversario número 100 de tu padre, ¿no? De Carlos Lazo. Sí, el 14 de agosto. El 14 de agosto. Fueron 100 años, perdón, 19 de agosto del 1914, nació el arquitecto Carlos Lazo Barreiro. Creo que es un ícono de la arquitectura de pues México. Fue uno de los grandes líderes que transformó. Arquitecto. Pero tuvo la visión de juntar a ingenieros y arquitectos que antes no se hablaban, hasta en las perradas de las preparatorias y de las carreras como los doctores y los abogados. Y él unió a las dos asociaciones que había, Colegio de Arquitectos y Sociedad de Arquitectos, en una sola, que hasta la fecha en su nombre siguen unidas, y a los grupos de ingenieros como un elemento de articulación complementaria de profesión. Y desde entonces así funciona. La creación de la ciudad universitaria, el Puerto de Progreso, el edificio de Banco de México en Veracruz, que es un ícono de modernidad, muchas otras obras. ¿Qué recuerdas de tu padre así hablando? Mira, él muere cuando yo tengo 2 años, 3 meses. Entonces, yo conozco a Carlos Lazo de una manera muy peculiar, porque gente que no sabe que es mi padre me platica de él. Pero fíjate qué bello. Y es muy interesante que en esos años de mi infancia escucharas que de los políticos se hablaba bien. Bueno, ahora una pregunta personal de ti, humana. Tu relación de pareja con tu esposa Edith González, tu hijo que tuviste con ella, todo esto ha venido a cambiar tu vida. Pues mira, la vida me cambió cuando enviudé. La primera tragedia que un hombre vive, yo creo que esto no es un tema de género, pero los señores no estamos acostumbrados ni pensamos que vamos a enviudar. Fíjate. Somos como mentalmente pensados de que las señoras se van a encargar de enterrar nuestros restos. Enviudar fue un proceso con la tristeza y con el drama que esto representa, y la convicción
y la tranquilidad de conciencia de querer rehacer mi vida. Yo me encuentro en esta etapa madura de mi vida con Edith González, nos encontramos en el momento adecuado de la vida y me encuentro con una mujer muy profunda, muy analítica, muy inteligente, muy cultivada y que tradicionalmente es tremendamente guapa. Y reiniciamos nuestra relación en términos de que pues yo viudo y sin compromisos, ella nunca se había casado, no hay tercero damnificado, viudo con una hija, con toda libertad decidió casarme y rehacemos una familia, ella con Constanza, yo con Lorenza y encargamos un bebé que lamentablemente perdimos. Y que obviamente pues es una tristeza que en su momento pues, es una prueba. Nos dice que sí hemos podido superar eso en la vida y otras dificultades menores vamos a seguir juntos. Nos quedan muy pocos segundos, me gustaría que tú despidieras el programa, si quieres hacer un breve resumen de cómo sentiste este programa aquí en Excelsior TV con tu amigo. Pues Enrique, muchas gracias por la invitación. Yo quiero decirles a quienes nos escuchen y a quienes nos ven que es un privilegio poder tener la oportunidad de llegar por Excelsior TV al resto del país. Una empresa con un prestigio, con una marca, con un grupo de dirección que tiene una convicción de servir al país. Yo veo a Enrique Castillo Pesado, un cronista de México, un cronista de nuestra realidad, un cronista de nuestras personalidades, pero sobre todo un cronista crítico de esa conciencia que necesitamos vernos en ese espejo. Él es el espejo con el cual vemos a México, nos hace vernos en nuestra realidad, en nuestra muy directa y cruda realidad, sin críticas, sin ofensas, pero sobre todo yo creo que lo que me deja este programa es el hecho de que abrimos un diálogo para pensar México y de tarea hacernos una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros para resolver los problemas de México? Y la pregunta es, ¿para qué sirve México? Bueno, Lorenzo Lazo Margain, gracias. Acuérdate que hay una amistad y hay un respeto. A mí me gusta, más que la entrevista, me gusta la conversación, el tete a tete, porque es cuando verdaderamente se da pues eso que todos queremos para conocer a una persona. Sígame todos los domingos aquí en Excelsior TV, en este programa Che Castillo Pesado. Le agradecemos nuevamente a la Hacienda de los Morales. Y este programa pasa a las 8 de la noche, de 8 a 8 y media, por los canales 127 de cable y de Sky. Aquí sumamos, no restamos. Enrique, muchas gracias. Ya sabes, mi buen Lorenzo. Saludo a la familia. Gracias, buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.